Hola, bienvenidos al programa Simple y Nutritivo, el cual lo realizamos en el laboratorio de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Talca. Hoy vamos a hablar sobre los hidratos de carbono y cómo influyen en el metabolismo de la glicemia en nuestra sangre, cómo podemos mejorar, cómo podemos evitar que nos aumente mucho la glicemia. Y para eso invitamos al docente Mauricio Orellana, el cual es profe de la Escuela de Nutrición y Dietética. Bienvenido, Mauricio, a nuestro programa Simple y Nutritivo. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya, para ponernos un poco en contexto sobre la diabetes. Sabemos que hay un aumento en la cantidad de personas que ahora tienen diabetes mellitus tipo 2 y sobre todo también se está viendo un aumento en los niños. ¿Esto a qué crees tú que se pueda deber? Bueno Paula, la verdad es que sí. Tenemos un aumento importante en los niveles o en la tasa de incidencia de diabetes mellitus, principalmente enfocado en personas adultas y niños también. En la última encuesta nacional de salud del año 2016-2017 nos indica que alrededor del 12,3% de la población adulta tiene algún tipo de incidencia de diabetes mellitus. También hay unos estudios que demuestran, un estudio que proyecta al año 2040 que alrededor de 700.000 mujeres en etapa de vida fértil, o sea, entre los 15 y los 49 años, van a presentar diabetes mellitus. ¿Es alto entonces la cantidad de personas que van a tener diabetes, digamos, el 2040? Efectivamente. ¿Y cuál sería como la importancia del profesional nutricionista dentro de esta etapa, digamos, para prevenir o mejorar el estado de la glicemia en estas personas que ya tienen diabetes o que para prevenirlo? Para nosotros como profesionales, la verdad que tenemos un rol súper importante, principalmente en la parte de promoción de la salud. ¿Por qué? Porque nosotros en la parte de promoción hacemos mucho hincapié en lo que es entregar herramientas y en educar a la población sobre qué forma podemos mejorar la prevención no solamente de la diabetes, sino que también de otras enfermedades crónicas no transmisibles. De eso hablamos, por ejemplo, hipertensión, dislipidemia, o sea, el colesterol alto. Efectivamente, hablamos sobre todas estas enfermedades crónicas, ¿cierto? Que finalmente tienen un pilar fundamental en lo que es la alimentación. Y de ahí en adelante, ¿cierto? Por una mala alimentación en etapa temprana de nuestra vida, va a generar alteraciones a futuro. Oye, qué interesante esto de diferentes pilares. Cuando hablas de diferentes pilares de la alimentación, ¿sería solo un factor o tenemos otras cosas que podrían afectar los estilos de vida? No, la verdad que nosotros tenemos tres pilares fundamentales dentro de todo esto, que son principalmente el primero, ¿cierto? Y no menos importante que el resto, es la educación en la alimentación que tiene que ser saludable. También tenemos el ejercicio físico y también tenemos la parte de la salud mental. Pero cuando hablamos de alimentación, ¿a qué te refieres específicamente? En la alimentación, nosotros vamos a ver específicamente, vamos a estar relacionados con el tipo de alimentación que vamos a consumir, pero no solamente en eso, sino que también el volumen que vamos a consumir. Porque habitualmente, ¿cierto? Nosotros utilizamos un plato donde vamos a servir nuestra alimentación, ¿ya? Pero el resto de las personas, habitualmente la mamá, ¿cierto? Utiliza volúmenes muy grandes para todos por igual, sin importar la edad que tiene, ¿ya? Entonces es importante que ellos tienen que saber qué porción vamos a ocupar en las distintas etapas de la vida, ¿ya? Y también que muchas veces creemos que comer saludable es solamente comer frutas y verduras, pero la verdad que no, ¿cierto? Sino que podemos comer de toda la gama de alimentos y de aquí va a depender la frecuencia con la que lo vamos a consumir, ¿ya? Por ejemplo, podemos comer comida chatarra, claramente, ¿ya? Pero va a depender de cuánto, qué tan frecuente va a ser este tipo de alimentación. O sea, la idea es que no sea algo que sea todos los días, sino que para alguna ocasión específica. Exactamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en que sea a lo mejor toda la semana, por ejemplo, como se ve en los adolescentes, que toda la semana quieren comer comida chatarra, la verdad que no es la idea, sino que tratar de que sean en ocasiones puntuales, ¿cierto? Con más distanciado, cada 15 días, una vez al mes, y va a depender de cuánto también vamos a consumir, porque va a ser muy distinto si me como una pizza entera, ¿cierto? O me como solamente un trozo de pizza. Claro, como ahí también ir viendo las porciones de los alimentos que nosotros podemos ir consumiendo de forma diaria. Exacto. Oye, me llamó la atención un punto que dijiste sobre las porciones, porque es habitual que la mamá cuando llega a la consulta dice el niño no quiere comer o come muy poco, pero ¿es verdad eso que dices que dan unas porciones muy grandes y cuando uno le pregunta es como no quiere comer y uno le dice ¿cuánto come?
la mitad de la taza y tiene 2 años, o sea, entonces estaríamos dentro de los rangos porque ella quiere que coma lo mismo que come el hermano mayor que tiene 10 o el papá. Sí, suele pasar, es muy común eso. Nosotros en atención primaria utilizamos una técnica muy habitual, ya que es, por ejemplo, de enseñar con la mano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cada persona va a tener una porción individualizada. ¿Ya? Si nosotros pensamos en el puño de la mano, va a ser la porción de cereales que debería consumir y esto va a ser distinto. Ya va a ser distinto a la mamá, al papá, al hijo pequeño, ¿cierto? O al niño que tiene dos manos. Porque todos tenemos un puño distinto, ¿cierto? Tenemos la palma de la mano, que sería la porción de ensaladas, y tenemos, ¿cierto? Nuestra palma, ¿ya? O nuestra mano entera, porción de verduras, y la palma, lo equivalente a la porción de carnes que deberíamos estar consumiendo. O de proteínas, porque en general. Exactamente. Y ahí educamos a la mamá sobre cuánto es la porción indicada para cada uno de los grupos etarios, que va a ser distinto finalmente. Claramente. Oye, y hablando de la actividad física, ¿qué se considera una actividad física, digamos, positiva? Porque, por ejemplo, uno dice, yo camino todos los días, pero si camino todos los días, eso viene siendo como parte de mi vida cotidiana, ¿no sería como algo extra? Claro, acá tenemos que diferenciar dos cosas, ¿ya? Tenemos que diferenciar uno que es la actividad física y el otro que es el ejercicio físico, okay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la actividad física, como tú bien dices, Paula, es lo que nosotros hacemos diariamente, el caminar, el podernos desplazar de un lugar a otro, ¿cierto? O, por ejemplo, subir escaleras, bajar escaleras, que uno habitualmente le dice, suba las escaleras en vez de utilizar los ascensores. ¿Ya? Pero también tenemos el ejercicio físico, y el ejercicio físico es una rutina de ejercicio que nosotros tenemos preestablecida. ¿Ya? Por ejemplo, hacer ejercicios de fuerza, que es lo más recomendable, ¿ya? O alguna rutina, ¿cierto?, que sea cardiovascular para poder, o cardio en realidad, para ayudarnos a mejorar un poquito nuestra rutina. Ahora, este ejercicio físico, la recomendación es que sea por lo menos 3 veces a la semana, de ahí hacia arriba, y que sea como mínimo 30 minutos, de ahí también hacia arriba. Ya, lo ideal es que sea mínimo 30, idealmente 1 hora, no más allá de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Habitualmente uno dice, no tengo tiempo para hacer ejercicio, ¿cierto? O no tengo tiempo para ir a un gimnasio, no tengo tiempo para poder hacer algo, pero la verdad que no nos dedicamos, no nos damos el tiempo. Si pensamos 30 minutos, es lo que a lo mejor... No es tanto. Exacto, es lo que nos dedicamos a ver TikTok o estar en redes sociales, ¿cierto? O estar descansando de repente, ¿cierto?, en nuestra casa, que habitualmente uno llega cansado, pero podemos destinar esos 30 minutos a hacer algo más productivo a largo plazo también. Como empezar de a poco. Exacto. Oye, y si hablamos, por ejemplo, seguimos hablando de la glicemia y de cómo podemos ir mejorándola, ¿cuáles serían los rangos de glicemia normal en una persona adulta? Es muy importante eso porque la verdad que muchas veces nos piden exámenes de sangre cuando vamos a nuestros controles, pero no sabemos el resultado o no sabemos interpretarlo también, ¿ya? Ahora, nosotros para poder diagnosticar una diabetes tenemos que tener primero una glicemia en ayuno, ¿cierto? Una glicemia en ayuno, también puede ser una glicemia capilar, que lo vamos a ver de repente cuando nos hacemos exámenes preventivos. La capilar es la que te pinchan el dedito. El dedito, exactamente. ¿Ya? Y tenemos esta glicemia en ayuna, ¿cierto?, que es vía venosa, y que si tenemos un resultado entre 100 y 125, tenemos una prediabetes, ¿cierto? Tenemos que hacer un examen de confirmación, ¿ya? Y con glicemias mayores a 126 ya estaríamos hablando alrededor de una diabetes, pero obviamente va a ser más exhaustivo porque en realidad son 2 exámenes mayores a 126, ¿ya? O entre 100 y 125 tendríamos que tener una prueba de tolerancia. O sea, lo normal es que tengamos menos de 100. Si tenemos menos más de 100, ya ahí no nos complicamos. Exacto, en ayuna menos de 100 es lo indicado, porque de esa forma sabemos de que vamos a tener una glicemia normal. Oye, Mauricio, y si nosotros vamos a la práctica, ¿cómo podemos ir preparando una mejor combinación de alimentos? ¿Cómo podemos ir reemplazando? Por ejemplo, típico que hacen, no sé, yo sé que los diabéticos pueden comer de todo, pero cuando uno dice de todo, ven las porciones y ahí es mucho de la cantidad que se deberían servir. Y es muy frecuente que les guste la papa, por ejemplo. ¿Qué podríamos reemplazar en la papa, el pastel de papa o ir haciendo qué preparación para poder mejorar esa preparación? Bueno, la verdad que claro, el común de las personas ya tenemos como súper interiorizado que nuestra alimentación o nuestro almuerzo principalmente se basa en un cereal, ¿cierto? Sí. Y este cereal habitualmente utilizamos arroz, fideos y papas. Sí. Ya tenemos una carne que habitualmente la gente tiende a hacerla o salteada, ¿cierto? O asado, ¿ya? Y tenemos verduras que la verdad que se utilizan bien poco porque... Principalmente como ensalada, es como, principalmente como que como ensalada. La gente asume, me voy a poner a dieta o a régimen, que no debería ser, sino que debería ser como un estilo de vida. Pero dice, me voy a poner a dieta y voy a comer lechuga con huevo todos los días, lechuga y huevo, lechuga y huevo. Exacto.
Ya, entonces la idea es poder ir mezclando estos tres ingredientes principales, ¿cierto? Un almuerzo debería tener 3 ingredientes. Y entre estos 3 ingredientes tenemos un cereal, ¿cierto? Dentro de los cereales, arroz, fideos, papas, que son los más habituales, pero también podemos incorporar quinoa, podemos incorporar avena, ¿ya? Y lo ideal siempre es preferir algún alimento de estos cereales que sean integrales. Los alimentos integrales nos van a ayudar a mantener glicemias un poco más estables, ¿cierto? A evitar alzas muy rápido, ¿ya? Y mezclarlo, ¿cierto? Como segundo pilar, lo que es la proteína, carnes de todo tipo. La verdad que aquí no hay restricción, obviamente va a depender la cantidad, como lo hablamos anteriormente. ¿Influye aquí un poquito los tipos de grasa que pueden aportar la carne? Porque, por ejemplo, si yo voy al supermercado o quiero comprar carne, ¿es recomendable comerse la piel del pollo, por ejemplo? Ya, sí, efectivamente. Es muy importante el tipo de carnes que vamos a utilizar, ¿cierto? Pero puede ser de cualquier tipo de animal, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el caso del pollo, no. La recomendación es tratar de siempre las preparaciones que sean libres de la piel, ya, ¿cierto? Lo mismo de cualquier otro tipo de ave, por ejemplo, el pavo como sacar también. la grasa visible. Exactamente. ¿Ya? Y en cuanto a la elección, siempre preferir carnes que sean mucho más magras, por ejemplo, carne de vacuno, una posta, un lomo a lo mejor, ¿cierto? De acuerdo a las condiciones económicas de cada persona. Pero siempre preferir carnes que visiblemente tengan menos cantidad de grasa. Ya, perfecto. Y también aquí, importante, Paula, disculpa, que es importante el cómo vamos a preparar este alimento, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las carnes, tratar de evitar hacerlas en aceite, ¿ya? Sino que preferir como otro tipo de preparaciones o de tipos de cocciones, que puede ser a la plancha, al horno, puede ser a la parrilla, ya que en este tiempo, ¿cierto? Se nos acerca fiestas. Siempre hay fiestas, po. Siempre. Oye, pero aquí, por ejemplo, trajiste varios ingredientes. ¿Qué lograste hacer con esto? Porque aquí yo veo 4 cosas y no sé qué haría. Bueno, y se nos faltaba uno de los ingredientes, ¿cierto? Que eran las verduras, ¿ya? Y la idea es tratar de incorporarlo dentro de las mismas preparaciones. Lo que yo hoy día les voy a proponer es que podamos hacer un budín de coliflor, ¿ya? Y para este budín de coliflor vamos a tener como ingredientes principales coliflor, zanahoria, morrón, cebolla, un poco de verde, ¿cierto? El cibulet que nos podría acompañar, ¿ya? Y esto, ¿cierto? Vamos a mezclarlo obviamente con huevos, ¿ya? Y nuestro cereal que va a ser la avena, que sería nuestro cereal integral en este caso. Oye, pero esto es como para ¿cuántas personas? Esto que tenemos acá, ¿o tienes alguna cantidad específica o lo haces así como al ojo? ¿Cómo lo podríamos mejorar? La verdad que lo que tenemos acá equivale para 4 porciones, ¿ya? Para 4 personas, ¿cierto? Y la idea, bueno, es poderlo incorporar a la familia. La verdad es que la coliflor no tiene mucha aceptación, principalmente en los niños, por el sabor que tiene, ¿cierto? Es un poquito fuerte. Por el olor también que genera. Exacto. Cuando uno lo cocina, es como... ¿Ya? Pero más adelante lo vamos a poder probar, ¿cierto? Y vamos a darnos cuenta que la verdad es que el sabor no se percibe para nada. Ya. Oye, ¿y el pimiento, el morrón, va de varios colores? ¿Sirve cualquiera? ¿Verde, naranjo, amarillo? Da lo mismo el color, la verdad. El aporte calórico, el aporte nutritivo que tiene, tanto de vitaminas, ya es el mismo, independiente del color que sea. Ya lo que sí lo utilizamos distintos colores para darle contrastes distintos a las preparaciones, pensando que todo finalmente entra por la vista. Mientras más lindo se vea una preparación, es más apetecible. Más ganas le van a dar de comer, Eso. Obvio. Oye, ¿y te demoras mucho? La idea es que sea simple y nutritivo, pues. O sea, ¿cuánto tiempo te demoras en hacer este budín de coliflor? La verdad, Paula, es muy rápido. ¿Cuánto tiempo nos demoramos? Aproximadamente entre 15 y 20 minutos como máximo. ¿Ya? Por tanto, no va a ser tanto. Lo que más nos demoramos a lo mejor un poco es cocer la coliflor, que nos vamos a demorar alrededor de 10 minutos aproximadamente, y después unir todo y después al horno unos 10 minutos más. O sea, 20, 30 minutos como máximo en tener una preparación. ¿Y cuánto dura más o menos esta preparación si la dejamos lista en el refrigerador? La preparación en sí, todos los alimentos van a estar cocidos, por tanto nos vamos a demorar, o sea, nos va a tener un periodo de duración aproximadamente entre 3, 4 días. O sea, podríamos hacer una fuente refrigerado, grande. Sí. Lo ideal es siempre mantenerlo refrigerado. Terminamos la cocción y si no lo vamos a consumir al tiro, lo ideal es refrigerarlo, ya idealmente tapado también, ¿cierto? O al usado para poder evitar algún tipo de contaminación dentro de nuestro refrigerador. Ya, y esta coliflor, mostrémosla a ver para ver si se ve. ¿Se ve bien? No sé, ahí, acá. Esta coliflor, ¿la picas, la cocinas entera? ¿Cómo lo haces? Efectivamente, bueno, para la coliflor tenemos que picarla, ¿cierto? Sacamos los pequeños gajitos, ya como habitualmente lo hacemos, ¿ya? Y esto va a la olla con agua caliente y sal y lo sometemos a cocción. Todo el resto de las verduras lo picamos, ¿cierto? Y lo salteamos un poco con aceite de oliva idealmente, o el aceite que tengamos en nuestra casa. Y después lo unimos todo, ¿cierto? Cuando ya está frío agregamos el huevo
y también agregamos la avena. Es importante que sea cuando esté frío porque si no el huevo se va a cocinar. Exactamente. Ya para evitar algún tipo de alteración, esperamos que esté no frío totalmente, también puede ser un poco tibio, y le agregamos el huevo. Ya, ¿y esto sirve para acompañamiento o como plato principal? Como plato principal, ¿ya? Acá lo podemos ver. ¿Cómo quedó? Sí. Tenemos nuestra preparación, ¿cierto? Nuestro budín, ya, budín de coliflor. Ya, te invito a probarlo para que te des cuenta, la verdad que el sabor que tiene no se percibe mucho. Y la verdad que hay, el olor tampoco se siente como, bueno, no pueden olerlo, chicos, pero sí es un aroma que no tiene aroma a coliflor y es bastante agradable como el olor que puede tener con toda la mezcla de los ingredientes. Sí. Bueno, es importante, Paula, mencionar que acá tenemos este budín de coliflor que tiene un aporte calórico aproximado de 400 kilocalorías y tiene alrededor de 30 gramos de proteína. Por tanto, igual tiene un aporte de proteínas importante. Oye, pero esto de hidratos de carbono, ¿cuánto tendría solo el aporte, bueno, de la coliflor, que es mínimo, pero el aporte de la avena? Claro, acá tenemos la cantidad de avena que utilizamos fue una taza para 4 porciones, ¿cierto? Por tanto, tiene un aporte de hidratos de carbono aproximadamente de 15, 20 gramos de carbohidratos, más lo que tiene la coliflor, ¿cierto? Que tiene muy poquito, la verdad, no más de 5. Por tanto, podríamos decir que esta preparación en sí tiene alrededor de 20 gramos de carbohidratos. Ya, y si la mostramos, se ve muy grande la porción, o sea, con esto uno no queda con hambre. No debería para quedar. nada. Y tendríamos verduras y tendríamos fibra además dentro de la preparación. En este caso, ¿solo le agregaste huevo o le agregaste otra proteína? Acá, en esta preparación le agregamos un poco de pollo, ya de pechuga de pollo que fue cocida, ya, y agregamos un trozo solamente para tener un aporte de proteína un poquito más alto. Pero esto no es necesario que le agreguemos no es necesario que agreguemos carne. No, no es necesario, la verdad. ¿Por qué? Porque las proteínas que tiene ya están incluidas en el huevo. Entonces, solamente si lo hacemos las verduras, huevo y el cereal, ya tendríamos la cantidad de proteína suficiente. Ya, perfecto. Oye, y si diéramos otro tipo de preparación, porque esto ya el budín de coliflor lo encuentro maravilloso, ¿cierto? Una porción grande, una porción abundante que no creo que quedemos con hambre y además lo podríamos acompañar con algún tipo de ensalada de hoja verde, por ejemplo. Pero, ¿qué otro tipo de verdura podríamos reemplazar la coliflor? Bueno, la verdad es que las verduras son bastante flexibles en cuanto al tipo de preparaciones, porque todas las verduras que nosotros conocemos las podríamos preparar como algún tipo de budín. Tenemos brócoli, también existe el budín de repollo, lechuga, tenemos acelga, tenemos zapallo italiano, ya, por tanto son bastante dóciles en cuanto a las preparaciones. Ingrediente principal, la verdura, nuestro huevo, cereal, y tendríamos nuestro budín. Exactamente. Ya. O sea, mucho mejor que si hacen, no sé, por ejemplo, el típico pastel de papa, digamos, que es como lo más común que podíamos hacer, o lo que hacía mi mamá, era como el budín que comíamos. Pero si lo pudiésemos cambiar sería una buena opción. Sería una muy buena opción, además que tendríamos una cantidad de carbohidratos mucho más limitada, ¿cierto? Tendríamos una cantidad de verduras mucho más alta y lo podríamos incorporar en todos los grupos etarios, porque la verdad es que los niños son más reticentes a comer verduras. Entonces las personas adultas ya como que lo toleran un poquito más, pero los niños son más reticentes por el sabor y el color que también tienen de repente. Y en esto, por ejemplo, también la misma mezcla podríamos hacer como croquetas, como ir haciendo diferentes formas. Exactamente. No tendríamos algún conflicto. Incluso podríamos hacer algún tipo de tortilla, ¿cierto? Que sería en un sartén en el caso que a lo mejor no tenemos horno o estamos un poco lejos, no tenemos una budinera para poderla meter al horno. Podríamos hacerlo tortilla, ¿cierto? Entonces es los mismos ingredientes, tenemos nuestro sartén y lo colocamos, ¿cierto? Y hacemos nuestra tortilla. O sea, podríamos usarla de cualquier forma. Mientras haya en verdura no hay problema. Exacto. Ya, en resumen, entonces, la glicemia la podríamos mantener normal si consumimos mayor cantidad de verduras que tanto hidratos de carbono a cualquier hora del día, digamos. Exacto, las verduras, el beneficio que tienen una mayor cantidad de fibra, y esta fibra dietaria lo que nos ayuda es a mantener niveles de glicemia mucho más controlados, ¿cierto? Que no tengamos una elevación muy rápida, ¿ya? Y nos va a ayudar también a mejorar nuestros niveles de glicemia, de insulina, ¿cierto? Y a tener una alimentación mucho más variada y equilibrada, tratando de incorporar mayor cantidad de alimentos a nuestra dieta. Pues Mauricio, muchas gracias por habernos acompañado en este programa simple y nutritivo. La verdad es que es súper sencillo hacer el budín de coliflor, lo voy a probar, pero los invito a poder preparar esta receta en su casa
a buscar formas diferentes de preparación de las verduras y incorporarlas de forma diaria y así evitar también que podamos tener alguna patología cardiovascular. Que estén todos muy bien. Muchas gracias, Mauricio, por venir al programa y nos vemos en el próximo capítulo de Simple y Nutritivo. Gracias, Paula, que estés muy bien. Chao. Chao.